Hola a todas y a todos los oyentes, les habla Tomás con las novedades que nos transmiten las voluntarias de la Anonim Kitchen desde Bosnia. En este caso, leeré el reporte de un integrante que describe cuál es la situación actual en el noroeste de ese país, a pocos pasos de la frontera croata. Y dice así: Soy Adel, una nueva voluntaria de la Anonim Kitchen en Bihać, Bosnia. Me uní al equipo hace 10 días. Cuando llegué, me impresionó mucho la gente del equipo, la manera como abordan su trabajo sobre el terreno y, sobre todo, la organización que consiguen mantener aquí. Además, me di cuenta enseguida de que el trabajo de los y las voluntarias se enfrenta a muchos retos. Uno de ellos es la constante evolución de la situación sobre el terreno y la presencia de la policía. De hecho, tanto el personal voluntario como las personas en tránsito vivimos ahora en Bihać un momento especialmente tenso. Si bien la información no es muy clara, sabemos que desde hace unos días ha aumentado significativamente la violencia entre grupos de personas en tránsito en Bihać, incluyendo tiroteos y secuestros. Este aumento de la violencia ha significado también un gran incremento de la presencia policial en la ciudad, que además se ha aprovechado de la situación para volver a criminalizar a las personas en tránsito y para llevar a cabo grandes desalojos y traslados de personas al campamento oficial de Lipa. Como resultado, la mayoría de las asociaciones y de ONGs aquí en Bihać han decidido detener sus actividades por el momento debido a las tensiones y a la fuerte presencia policial. El equipo de Anonim Kitchen acordó pasar desapercibidos durante unos días hasta que la situación se aclare y se calme. Lo que intentamos ahora es entender la situación para adaptarnos y para organizar nuestras actividades de la manera que sea más beneficiosa para las personas en tránsito. Estas situaciones violentas, provocadas por el control político de las fronteras por parte de la Unión Europea, muestran una vez más el peligro al que se enfrentan las personas en tránsito y cómo esto obstaculiza el trabajo asociativo sobre el terreno. Esta es la carta que nos acercó Adel desde Bihać, Bosnia, y esperemos acercar mayores novedades la semana entrante. Gracias por estar oyéndonos del otro lado y será hasta pronto. Hola, me llamo María y actualmente estoy trabajando en Velika Kladuša con Anonim Kitchen, en el noroeste de Bosnia y Herzegovina. Hoy quiero hablar un poco más de por qué tanta gente está aquí viviendo en las llamadas casas ocupadas, en casas vacías o en ruinas, en lugar de en campos de refugiados. En la zona de Velika Kladuša solo hay un campo, Miral, gestionado conjuntamente por las autoridades locales y por la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. Desde hace más de un año las operaciones allí son limitadas. Aunque actualmente no hay cifras oficiales, la capacidad máxima de 700 plazas no está completa. Según las personas en tránsito, se calcula que actualmente viven entre 150 y 200 personas. El motivo no está claro. Tal vez sea que se esté discutiendo el cierre del campamento, o tal vez sea simplemente una estrategia para limitar el número de personas en tránsito en la zona. Sin embargo, lo que está claro son las consecuencias. Una y otra vez, durante semanas, no se admite a la gente en el campo y se les rechaza directamente en la entrada. Sin embargo, incluso cuando el campo está abierto, muchas personas deciden no quedarse allí. En lugar de esto, encuentran refugio en casas abandonadas. Una de las principales razones de esta decisión es el limitado horario de apertura del campo. Las puertas de Miral solo están abiertas de 10 a 1 y de 4 a 6. Especialmente ahora, con mucha gente durmiendo hasta el mediodía debido al Ramadán, solo quedan 2 horas por la tarde para poder salir. Vivir en el campo de Velika Kladuša, como en muchos otros lugares, significa estar completamente aislado del resto de la sociedad. El campo de Miral, como tantos otros, es un microcosmos en el que las personas con gran variedad de orígenes, historias y traumas tienen que convivir en un espacio demasiado pequeño, sin ninguna privacidad. Además, las personas, como ellos nos cuentan, reciben constantemente comentarios racistas e insultos por parte de la policía y del personal de seguridad del campamento. Hay problemas de abastecimiento que provocan aún más estrés y frustración. Después de hacer cola durante 1 o 2 horas para conseguir comida, las porciones que reciben a menudo no son suficientes, como nos cuenta B de Afganistán. Especialmente ahora, durante el Ramadán, esto es un gran problema, ya que solo realizan una comida.
Además, las zonas de baño no suelen estar limpias y no hay agua caliente la mayor parte del tiempo. Además de estas condiciones, que no hacen justicia a la dignidad humana, hay otro problema fundamental. El campo es un lugar que está diseñado para impedir que la gente continúe su viaje. Es un lugar que está financiado por la Unión Europea para mantener a la gente en Bosnia y, a la larga, hacerla volver a sus países de origen. Un lugar en el que se informa a la gente por todos los medios sobre cómo regresar. Un lugar que sugiere que no se puede llegar a ningún sitio desde aquí y que tampoco se debería. Todo ser humano tiene derecho a no vivir en un campo de refugiados. Deberíamos luchar por este derecho en cualquier lugar. Aquí en Melica Kladusa, las personas en tránsito luchan por ello todos los días. Nosotros, como No Name Kitchen, estamos aquí para apoyarles en esta lucha, proporcionando a las personas en tránsito los artículos básicos que necesitan para una vida fuera de los campos de refugiados, ya sea con comida a través de nuestro programa de bonos o con mantas, colchones, ropa y utensilios de cocina. Hola, soy Emily y hoy vamos a hablar del día a día de las voluntarias en Patras. Es por eso que me acompañan Paloma, Nora, Mendy y Gabriela. Nuestro día a día está lleno de imprevistos, prisas y trabajo duro. Aunque de lunes a sábado tengamos la misma rutina, siempre aparecen tareas distintas que nos turnamos para que cada día aprovechemos el tiempo al máximo y las 5 nos ocupemos de todo en equipo. Así es nuestro día. A las 9 de la mañana salimos juntas de casa con la furgoneta y pasamos por 4 panaderías al canto de Calimera. Ya nos reconocen y saben que venimos de la No Name Kitchen, seguido de lo cual nos dan unos sacos llenos de pan que no han llegado a vender y que de otra manera tirarían. De nuevo la furgoneta, ahora cargada de olor a pan recién tostado, nos dirigimos hacia la warehouse, nuestro almacén donde guardamos tanto la comida no perecedera como el material de higiene y la ropa. Aquí recogemos la comida que hemos elegido para ese día de la semana, reponemos cepillos de dientes, gel, champú, mascarillas y jabón para la ropa. Y finalmente recopilamos toda la ropa que el día anterior las personas en movimiento que viven en las fábricas necesitaban, como camisetas, abrigos, calcetines, gorros o pantalones. Una vez con todo, vamos hacia las 2 fábricas, frente al nuevo puerto, desde donde los jóvenes observan los ferries que vienen y van, esperando su oportunidad de llegar a Italia u otros países de Europa. Entonces dejamos el pan de la mañana, despidiéndonos de ellos hasta la tarde. Tras lo que llamamos la bread round, hacemos una parada en casa para comer y de vuelta a la carretera vamos juntas al centro social del municipio a recoger cajas repletas de comida cocinada en ese día, fruta y pan. Los sábados, al no haber comida municipal diaria, nos encargamos de ir al mercado local y recopilar toda la fruta y verdura que nos dan como donaciones. Ya solo queda la mejor parte del día, ir a las fábricas. Las tardes son nuestro momento de pasar tiempo con las personas en movimiento, hablar con ellos de cómo les ha ido el día, si tienen algunas heridas o dolores que tratar y darles la comida y la ropa que necesitan. También recogemos información para escribir a posteriori los reportes de violencia y hasta jugamos al voleibol o a las cartas. Es nuestra parte favorita del día porque no son tareas que hacer, sino momentos de ocio que disfrutar con ellos. Nos llenan y nos ofrecen más a nosotras con sus historias y su día a día que toda la ropa y comida caliente que les podamos dar. Entre todas estas cosas, en nuestro día a día a veces tenemos que acompañar a las personas en movimiento al hospital de la ciudad ante emergencias o para vacunarse. Asesorarles en términos jurídicos para que consigan toda la documentación necesaria, cambiar las bombonas de gas para que tengan suficiente para cocinar, encargarnos de los arreglos de la furgoneta, comprar cierta comida que luego repartiremos, ir a la comisaría para comprobar si ha habido detenciones ese día y un largo etcétera. El día llega a su fin y podemos ir a casa a cocinar algo de cena, disfrutar y preparar todo para el siguiente día en Patra. Hola, soy Belén, de No Name Kitchen en Ceuta, y hoy os voy a hablar sobre la injusticia a la que se enfrentan las personas extuteladas en esta ciudad. Antes de empezar, quiero mencionar que, con el fin de proteger la identidad de las personas, los nombres que aparecen en esta grabación son completamente ficticios. Dicho esto, empezamos. Las personas extuteladas son aquellas que, siendo menores de edad, estuvieron bajo la tutela española hasta que cumplieron los 18 años. Yusef, por ejemplo, es un adolescente de 18 años que vivió en uno de los centros de menores durante unos 8 meses aproximadamente.
A principios de este año, la Fiscalía de Menores decidió llevar a cabo el humillante procedimiento de determinación de su edad. La prueba dictaminó que era mayor de edad, lo que le dejó fuera del sistema de protección de menores de la noche a la mañana. Así, fue expulsado del centro de menores y desde entonces vive en la calle. La ley española dice que independientemente de la nacionalidad del menor, la Administración tiene el deber de asumir la tutela por ley en los casos de desamparo, por ejemplo, de los menores no acompañados. El procedimiento habitual del Estado español a la hora de asumir la tutela del menor no acompañado es solicitar a Marruecos un informe sobre las condiciones familiares del menor, para ver si le conviene volver a Marruecos. Normalmente no hay respuesta de las familias y el Estado español obtiene la tutela. Por lo tanto, la Administración española debe cumplir con su deber de cuidar a todos los niños tutelados, garantizando los derechos de los niños como el derecho a la no discriminación, el principio del interés superior del niño y otros derechos fundamentales que forman parte de convenios firmados. En el caso de los procedimientos de deportación, el Estado español tiene que tener en cuenta la legislación nacional y no violar los derechos de los niños, tal y como se establece en la decisión del Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Ceuta, sentencia 51/2022. ¿Qué es la determinación de la edad de los menores indocumentados? Muchos menores llegan indocumentados a España y no pueden acreditar su identidad y edad exacta. Los adolescentes no acompañados de 15 a 17 años sufren especialmente el humillante procedimiento de la determinación de la edad, que se produce por la duda generalizada de los adolescentes sobre su edad por parte del Estado español al estar indocumentados. La controvertida determinación de la edad consiste en varios exámenes médicos anticuados como la radiografía de la muñeca y de la mano izquierda, la prueba de la clavícula y la observación de la maduración de los órganos sexuales. Muchas de estas pruebas no solo tienen un amplio margen de error, como afirma la ONU, sino que además someten a los menores a exámenes médicos innecesariamente humillantes. Youssef permaneció en el centro de menores durante más de medio año sin que le entregaran sus papeles de la tutela española ni la solicitud de un permiso de residencia. Cuando tuvo que abandonar el centro de menores, no tenía nada que acreditara su estancia en el centro, ni papeles que demostraran que aún tiene derecho a obtener un permiso de residencia. Desde febrero ha tenido que vivir con el temor de ser llevado por la policía, sin papeles y con el riesgo de ser llevado a la frontera marroquí. La historia de Youssef es la historia de muchos jóvenes marroquíes y muestra cómo los menores están siendo sistemáticamente abandonados por el Estado español y cómo sus derechos están siendo violados por quienes deberían protegerlos. Hay muchos menores en Ceuta a los que no se les dio su permiso de residencia y se les empujó a la ilegalidad. Nosotras, como No Name Kitchen, exigimos al Estado español que garantice los derechos de los niños y que cumpla con sus deberes.